ya que hayan dado de invitarme, porque ya no soy invitado, ya me siento parte de esta casa. Me siento familia con ustedes. Hemos llegado como familia al punto en que los vemos a ustedes como nuestra familia en Cristo, y les damos las gracias más bien por la bienvenida que nos han dado a este lugar en el cual nos sentimos también. Amén. Muy bien, amados. Gracias a los pastores de la iglesia, hermano William, su esposa Sheila, al liderazgo de la iglesia, y a cada uno de ustedes, hermano, por la estima que nos han y el cariño que nos han brindado durante todo este tiempo. De verdad les amamos. Esta mañana me han pedido que comparta la palabra de Dios. Generalmente, y no lo hago siempre, pero muchas veces antes de predicar me gusta hacer una declaración de fe. Y no lo hago como parte de un ritual, lo hago como consciente de que tiene que ser algo que produzca en nosotros una semilla de fe. Y hoy quiero hacerlo, no solamente por hacerlo, sino porque conviene a la enseñanza y se ajusta precisamente con lo que yo quiero exponer esta mañana. Así es que vamos a hacer nuestra aclaración. Yo quiero que usted tome su Biblia, su mano. Vamos a declarar con nuestros labios. ¿Ok? ¿Tiene su Biblia? Ok, diga conmigo. Diga, la Biblia es la palabra infalible de Dios. Yo soy todo lo que ella dice que soy. Yo tengo todo lo que ella dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. Y esta mañana una semilla poderosa será plantada en mí. Dígale que está a su lado y en ti también. Amén. Bien, amado, yo he hecho esa declaración porque se ajusta mucho a lo que yo quiero compartir con ustedes esta mañana. Quiero hablar un poquito verdaderamente de lo que hemos declarado, de lo que somos en Cristo, de lo que tenemos en Cristo y de lo que podemos hacer en Cristo. Yo quisiera, si usted tiene la posibilidad esta mañana de hacer algunos apuntes, hay cosas muy puntuales que yo quiero que usted las apunte y nunca en su vida las olvide. Hay algunas ideas, algunas frases que yo le voy a sugerir, hermano, que de verdad yo quiero que usted las marque en su Biblia, que los apunte en una libreta, que usted las recuerde por siempre. Esta mañana voy a enseñar. La enseñanza de esta mañana tiene como título El Día del Compromiso. Y apunte eso, el Día del Compromiso. Y está basada en el texto que ya leímos al inicio del culto, Lucas capítulo 5, verso 1 al 11. Yo quiero enfatizarme un poquito en el versículo 11. ¿Lo recuerdan cuando le leímos? El versículo 11 terminamos la lectura diciendo: y dejándolo todo, le siguieron. Oiga qué palabra, hermano. Y dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo. Yo quisiera decir algo, hermano. Si esta mañana trajéramos a este lugar un predicador de esos más contemporáneos, de los que hablan de decretar, de los que hablan de proclamar, y viniera y nos predicara y nos dijera que Dios quiere bendecirnos, que Dios quiere darnos, que Dios te va a proveer, que Dios te va a prosperar, que Dios te va a dar riqueza, que Dios te va a dar muchas cosas. Si empezaran a decirnos que Dios nos va a dar y nos va a dar y nos va a dar, yo estoy seguro que muchos de nosotros en nuestros corazones se llenarían de júbilo, de alegría, aplaudiríamos y alabaríamos a Dios porque nos dicen que nos van a dar. Pero qué difícil es sacar aplausos y sacar un amén cuando yo vengo a decirles no que Dios nos va a dar y yo sé que Dios da, sino que Dios nos demanda a que nosotros dejemos, a que nosotros le entreguemos a Él. Pero hermano, la filosofía de nuestro mundo contemporáneo es una filosofía
Antes que Dios nos bendiga, escuche esto, antes de que Dios te dé, antes de que Dios te bendiga, antes de que Dios te prospere, antes de que Dios te use, antes de que Dios te unja, antes de que Dios te dé gracia, antes de que ponga su Espíritu Santo en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tus negocios, antes de que ponga la bendición en todo lo que te rodea, Dios te va a demandar. Dios va a pedir que tú le entregues tu corazón, que le entregues adoración, que le entregues alabanza, que le entregues gobierno y señorío, que le hagas Señor de su vida. A ver, hace unos pocos días estuvimos con el pastor allá por Sabanillas, allá por Tucurrique, la iglesia Sabanillas. Estuvimos enseñando allá. Yo le decía a los hermanos de Sabanillas que yo soy de otra generación de cristianos, de la generación de hace 33, 34 años. Mis amados, la iglesia de hace 25 años atrás era una iglesia muy diferente a la iglesia que tenemos hoy en día, en muchas cosas. No quiero decir que era la iglesia perfecta de aquellos tiempos, porque en todas las épocas hemos tenido nuestros errores. Yo recuerdo cuando yo me convertí al cristianismo, hermano, escucha esto, cuando yo me convertí era pecado jugar bola. Yo no sé cuántos tienen más de 25 aquí, más de 25 años y recuerdan cuando era pecado jugar bola. En serio, algunos se ríen, pero les estoy diciendo la verdad, en aquellos tiempos era pecado jugar bola. Ahora, no que eso estaba bueno, hermano, era un gran error doctrinal que estábamos cometiendo los predicadores de aquellos tiempos. Y errores como esos cometimos quizás docenas. Teníamos nuestros desaciertos quizás como los que existen hoy. Hermano, pero lo cierto es que los que fuimos de la generación de cristianos de más de 25 años, nos damos cuenta, hermanos amados, que hay muchas cosas preciosas de la iglesia, del cristianismo, de la esencia de la comunión con Dios, que hemos perdido. Y cosas de las cuales añoramos hoy en día. Cosas preciosas y hermosas que hemos dejado de hacer, o que han quedado en el olvido, o que han quedado rezagadas. Muchos principios espirituales, muchas disciplinas espirituales, la verdad es que la iglesia moderna no la está practicando. La pasión por la palabra de Dios, por la lectura de la palabra de Dios, la oración en los hogares, el altar familiar, las vigilias, ¿sí? El evangelismo personal, el llevarle el evangelio a la gente. Hermano, en el tiempo que yo me convertí, y voy a empezar en esto, cuando uno se convertía, yo me convertí en la ciudad de Pérez Celedón. A los 8 días o a los 15 días después de la conversión, 15 días después de convertido, lo agarraba el pastor y le decía: hoy vamos a ir a predicar al parque. Usted va a ir y va a dar su primer mensaje. Hermano, ¿usted se imagina un recién convertido de 8 días de convertido dando un mensaje? Empezando a servir con 8 días de convertido. Bueno, el primer mensaje que había que dar no era en el púlpito de la iglesia, era en el parque. Era donde todo el mundo te
servir al Señor, escucha esa palabra, cuando empezaba a servir al Señor con 8 días o con 15 días de convertido, hermano, nació una pasión. Y el anhelo suyo era, el anhelo de cualquiera era seguir sirviendo. Voy a decir una frase y yo quiero que usted la apunte. Yo quiero que usted anote esto. Amado, la revelación de Dios, si usted puede anotarlo o si no tiene con qué anotarlo, recuerde, grábelo en su mente. Escuche esto. La revelación de Dios es progresiva, paulatina y permanente. 3P. Porque lo que voy a decir lo voy a cimentar en eso. La revelación de Dios es progresiva, es paulatina y permanente. Es progresiva porque va en aumento, va en progreso. Hoy tenemos más revelación de la que teníamos hace 30 años, y aseguro. Hace 30 años yo desearía haber escuchado hace 30 años los mensajes con la profundidad y la revelación de los que hoy en día escucho. Y hubiera deseado predicar hace 30 años con la sabiduría, con el conocimiento y con la madurez que Dios me ha permitido hoy. Entonces la revelación de Dios en general y en mi vida personal, siempre la revelación de Dios va a ser progresiva. Dios no nos da todo de un solo montón. Dios nos va dando progresivamente. Entonces la revelación de Dios, dije, es progresiva, es paulatina, o sea, es constante y es permanente. Eso significa que nunca se cesa, que nunca se corta. O sea, no hay cristiano que pueda parar de crecer. Inclusive el mismo apóstol Pablo, siendo el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, él mismo dice, no que yo pretenda ya haber alcanzado todo, ni que ya sea perfecto. El mismo Pablo dice, yo lucho, yo me esfuerzo, yo camino, yo corro de esta manera, tratando de agarrar, de hacer aquello a lo que fui llamado. No hay un cristiano que pueda decir, bueno, ya lo alcancé todo. Todos estamos en esta lucha de crecer, de madurar y de esforzarnos para agradar al Señor. Le estaba hablando a la iglesia hace 30 años. La iglesia moderna, la iglesia contemporánea, nuestra iglesia de hoy. Y no me refiero a acá, cuando yo hablo de la iglesia, no me refiero a la iglesia Javillos. Me refiero a lo que Dios me ha permitido observar en la iglesia, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Las iglesias que he visto tanto en Costa Rica como en otras naciones. La iglesia de hoy en día tiene cosas hermosas, amado. Yo les dije que estamos en un nivel de revelación superior al que teníamos 30 años. Yo puedo decir que el nivel de adoración, de alabanza, con toda la renovación de la alabanza y de la adoración que hubo durante los años 80 y 90, eso ha traído un mover hermoso de Dios. A ver, para que sigan viendo, hace 35 años, tener una batería en el altar era una herejía. Sí, amén. ¿Lo cree usted? Hace 35 años, una batería era una herejía en un altar. A Dios se le cantaba con guitarra o con el piano, nada más. Eran los únicos instrumentos sacros. Bueno, y las panderetas, por eso nos llamaban las panderetas. ¿Y los güeros? Las maracas y los acordeones, bueno, de todo eso se valía. Pero la batería era como un becerro de bala en el altar. Sí, man. Hoy en día es cierto, nuestra adoración es deliciosa. Hermano, pero yo me temo que con todo lo que Dios nos ha dado, también estamos viviendo los tiempos más difíciles, hermano. Yo siento y veo en mi espíritu que estamos viviendo en medio de una iglesia tremendamente apóstata. Hay muchísima, hermano, pero muchísima apostasía introducida dentro de la iglesia. Sí, amén. Yo veo la
la televisión, hermano, yo escucho la radio cristiana, hermano, y a veces la gente se ve, hay pastores, hay siervos de Dios, hay líderes de iglesia, hermano, que durante los últimos años yo los he oído decir las peores, pero las más terribles, barrabasadas, y los mensajes más increíbles, hermano, mensajes antibíblicos 100%. Y lo que me extraña no es que haya líderes que prediquen cosas absurdas y antibíblicas. Lo que me duele en el corazón es que hay gente que grita y aúlla y dice gloria a Dios cuando la gente está predicando cosas que no son bíblicas. Amén. No hace mucho estuve yo escuchando una bruja, porque no le llamo profeta, es una bruja, predicadora. Y el mensaje que estaba predicando era las tetas de Dios. Yo dije, Señor Santo, Señora reprenda. No. Hermano, hoy en día se ha introducido cualquier cantidad de herejía. Caballar. La otra cosa que me duele a mí de la iglesia es que la iglesia ha entrado en un conformismo, en una apatía espiritual. Y lo que yo esta mañana quería compartir, la idea que traigo en mi corazón, es que mucha gente en la iglesia se ha conformado o hemos creído que la experiencia del nuevo nacimiento, la experiencia de conocer a Cristo, la experiencia de convertirnos es la única experiencia, y que ya nos convertimos y que eso es todo, que no hay más, y nos quedamos simplemente con la experiencia de la conversión y no avanzamos y no pasamos a otras áreas o a otros niveles. Y yo estoy absolutamente convencido de que Dios tiene cosas nuevas. Es más, estoy tan convencido que me he dedicado a estudiar la Escritura. Y yo podría decir, y aunque no es algo que yo pueda decir como un hecho absolutamente bíblico, es producto de una investigación personal, de un criterio de estudio personal. Pero yo quiero decirles que hay 7 experiencias o 7 niveles, 7 etapas en el desarrollo de la vida cristiana. No quiero decir con esto cuando digo que yo digo, no es que es absolutamente bíblico, que son 7. Yo digo que yo he identificado de mi estudio bíblico, que hay 7 experiencias cristianas que nos llevan a la madurez, a la plenitud, a cumplir el propósito de Dios. ¿Y por qué yo uso el número 7? Muy sencillo. Porque en la Biblia el número 7 expresa plenitud. Perfección. El número 7 expresa perfección. Y si queremos llegar a ser un cristiano a la perfección, yo sé que usted me dice, hermano, perfecto no hay nadie. No somos perfectos, pero ¿sabe qué dice la Biblia? ¿Sabe qué dice? ¿Sabe qué ordena? Dice la Escritura: sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué significa eso? Que debemos buscar la perfección, que debemos anhelarla, que debemos luchar y trabajar por ello. Ok, yo le dije que hay 7 niveles o 7 experiencias de la vida cristiana. Yo le he llamado 7 días en la experiencia cristiana, solamente los voy a mencionar. El primero es el día del encuentro. Me refiero al día del encuentro, no al día en horas, sino al momento, a la experiencia en que llegamos a tener un encuentro con el Señor, a nuestra conversión. Número 1, el día del encuentro. Número 2, el día del compromiso. Número 3, el día de la sumisión. Número 4, el día de la afirmación. Número 5, el día del arrepentimiento. Número 6, el día de la prueba. Y número 7, el día del comienzo. No puedo hablar hoy en 40 minutos que voy a tomar de
7 aspectos de la vida cristiana. Me sería imposible porque picaría un poquito aquí y yo quiero profundizar un poquito más. No puedo hablar de los 7. Debería hablar del primero, pero he decidido saltarme el primero porque estoy partiendo del hecho y fundamentando el mensaje. Más bien, desde un principio dije que mi preocupación es que todos nos hemos quedado en el encuentro con el Señor, en nuestra conversión, Sí, amén. y que no hemos avanzado hacia más allá. Sí. Quiero enfatizarme, quiero concentrarme un poquito en el segundo, el día del compromiso. Y vamos a ver un poquito el texto que leímos. El texto que leímos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, los versos 1 al 11, les dije que culminaba ese texto, culminaba con la declaración de que Pedro, está hablando del apóstol Pedro, dice, dejándolo todo, le siguieron. Lo que quiero plantear es que hay una demanda de parte de Dios. Hay una demanda de parte de Dios a que nosotros nos comprometamos, a que nuestra vida debe ser una vida de compromiso con Dios. Debe ser de compromiso con Dios, con el reino, con su obra, con sus propósitos. Hermano, cuando nosotros entendamos esto, cuando entre en nuestra mente, en nuestro espíritu, que Dios tiene propósitos eternos, que Dios tiene propósitos hermosos, que Dios tiene propósitos grandes para la iglesia, para nuestra comunidad, para nuestra familia, para nuestra casa, para nuestra vida, para nuestro trabajo, para nuestras empresas. Dios tiene propósitos, Dios tiene planes. Pero es un abuso de la gracia. Voy a tocar un poquito de la doctrina de la gracia. A veces abusamos de la doctrina de la gracia. Decimos, bueno, ya sí, Dios es bueno, Dios es misericordioso y por gracia me va a dar todo. Ojo, hermano, hay una cosa que recibimos por gracia. ¿Qué recibimos por gracia? Por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, puede ser don de Dios. Allí sí está bien aplicada la doctrina de la gracia. Por gracia recibimos salvación. Usted no puede hacer nada, hermano, por muchas obras, por muchas acciones buenas que usted haga, no va a contribuir ni una milésima a su salvación. La salvación es por gracia. Mi amado, pero una vez que usted recibe la gracia salvadora de Dios, una vez que le es acreditada la gracia salvadora de Dios, lo primero que Dios va a demandar de ti es un compromiso. Una vez que es aplicada a tu alma y a tu espíritu la gracia de Dios, el primer llamado de Dios, el siguiente llamado de Dios sería la palabra correcta. El siguiente paso es el paso a comprometernos. Cada persona que tuvo un encuentro con Dios, que dio su primer paso, que estuvo en el primer nivel, en el nivel del encuentro, cada persona que se acercó al Señor Jesús, una vez que recibió la gracia salvadora, inmediatamente recibió una demanda. Cada vez que Jesús sanaba a alguien, le decía, ve y cuéntales, ve y publica, ve y anuncia. Hermano, eso era un requerimiento, eso era un llamado a un compromiso. O sea, Jesús siempre llamó a la gente a comprometerse en su propósito, en su reino, en sus planes. ¿Sabe una cosa? Me encanta el apóstol Pedro. He leído docenas de veces los evangelios por ver a Pedro. No sé por qué, en alguna manera yo me identifico con Pedro. Y todos conocemos un poquito de Pedro. Pedro era un pescador. Por lo que describe, por lo que entredeja ver la escritura, Pedro era un tipo de un carácter fuerte, un poquito explosivo. Pedro era un tipo
Cuando Pedro tuvo su primer encuentro con el Señor, dice la Escritura que lo llevó Natanael